moment són 3:15 i ha arribat el moment de parlar dels videojocs. Quin matí que portem, Amb tanta informació, tantes coses i alhora tan diverses. Bueno, al final és com la vida mateixa, no? Així que va, rebem una nova vida aquí a la companyia i és la del Rubén Mercado. Buen día, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo también quiero que me tiren las cartas, ¿eh? ¿Sí? ¿Veus? A mí es un mundo que me gusta, al mismo tiempo que me da mucho respeto, ¿eh? Pero sí. Yo estaba aquí escuchando a la compañera y la verdad es que es un mundo que mola. Es un mundo también un poco de fantasía o no sé cómo se quiera mirar y tal. Però bueno. Sí, bueno, depèn de la interpretació que li donguis, però sí. Per què no? No està de més. I fer una incursió de tant en tant en una d'aquestes coses pot ser interessant. Pues sí. Bueno, el dia que vinguin les cartes ja fem una tirada aquí per tu també, Rubén. No, mejor que no vaya a ser que me las mire a mí y se rompan. Te las mire a ti y ya hablamos de y ya hablaremos, ¿no? Exacto. Pero bueno, hoy también, mira, no lo sabíamos que se iba a hablar de este mundo místico del tarot y todo esto, y el videojuego que vamos a analizar hoy, a ver, no tiene nada que ver con el tarot ni el mundo místico, pero también tiene esa parte mística, fantasía y todo esto que puede cuadrar perfectamente, ¿no? Y decía, a ver qué espacio tenemos antes, porque a veces el cambio de registro es tan heavy que la gente o los oyentes puede decir, pues, ¿qué es esto que estoy escuchando? De ¿no? repente Entonces, ahora va a ir cambia. un poquito en línea, pasamos de lo que es el tarot a los monstruos y las criaturas mitológicas, luego iremos por las noticias, con lo que veremos más monstruos y criaturas mitológicas que van bajando hasta llegar a la normalidad y volver a la parte terrenal de lo que es nuestra vida, ¿no? Pero sí, hoy es un juego que teníamos muchas ganas de analizar, porque es uno de los primeros grandes títulos que se lanzan en este 2025. Se lanzó el pasado 28 de febrero, es decir, hace muy poquitos días, solo para nueva generación, para PlayStation 5, PC y Xbox Series, es decir, el primer juego de esta saga creado 100% para las nuevas consolas y para la nueva generación de consolas, lo que aseguraba, o al menos prometía en los trailers que habíamos visto y la cantidad ingente de vídeos que nos habían puesto en todos y cada uno de los eventos que hemos visto desde que se anunció este título, pero prometía una calidad y algo totalmente diferente. No estamos hablando, o vamos a hablar de Monster Hunter Wilds. Monster Hunter es una de las sagas más conocidas de Capcom. Es más, en países como en Japón o como Francia, sobre todo en Japón, es como una religión. Cuando se lanza un Monster Hunter, estamos hablando de casi se paraliza el país en Japón, ¿no? Con eventos en la calle, con gente pidiéndose fiesta para poderlo disfrutar, con colas enormes para ir en Akihabara, el barrio de los videojuegos de allí de Tokio, ir a por su copia que han reservado, gente disfrazada, bueno, todo muy otaku, muy japo. Yo he vivido allí un lanzamiento, no de este nivel, que ya flipé, porque fue el lanzamiento de un Shin-Chan, de un Shin-Chan de DS, un fin de semana que cortaron la calle, y la verdad es que flipé, pues no me imagino cómo tiene que ser un lanzamiento como Monster Hunter Wilds, que siempre es uno de los títulos, si no el que más ventas tiene, ya no solo en el país nipón, sino a nivel mundial. Sí que es verdad que el funcionamiento de Monster Hunter, de toda la saga Monster Hunter, no es igual o no es lo mismo en Japón o en Francia, donde es un país europeo que desde siempre ha tenido una presentación muy grande y una cantidad de fans muy grande, pero que cada vez va creciendo más en otros países y sin duda en los últimos años se está convirtiendo en uno de los grandes juegos, una de las grandes sagas más esperadas por parte de los usuarios también en nuestro mercado, en el mercado español, y sin duda uno de los juegos que más cuida Capcom y que más va evolucionando y dándole más contenidos para hacerlo cada vez más grande. Sí que es verdad que sigue siendo la saga más exitosa de Capcom, pero al mismo tiempo también es la saga o la entrega más revolucionaria de la saga. ¿El por qué? Bueno, la saga Monster Hunter siempre ha tenido una barrera bastante importante para los usuarios menos veteranos del mundo de los videojuegos, con un sistema de juego muy directo, en el que iba directamente hacia diferentes terrenos o casillas de un territorio para conseguir tener unas misiones de caza más importantes, y tenía un nivel de dificultad que posiblemente frenaba a muchísima gente que quería adentrarse en lo que sería el mundo de Monster Hunter, un mundo que mantiene su filosofía, pero que ha ido evolucionando en cada una de las entregas. Ya lo vimos en la anterior entrega, que querían ir hacia un público más amplio, pero en este caso Monster Hunter Wilds es directamente la manera de Capcom de decir, oye, queremos captar a muchísimo más usuarios, no solo queremos jugar con los veteranos de la saga, y para eso tenemos que cambiar ciertas cosas. Y ahí, en esta entrega, es uno de los juegos en el que más cambios hemos visto. El primero,
que es algo que ha creado bastante división entre los jugadores más veteranos, los que han hecho que la saga Monster Hunter esté donde esté, y que ha creado algo de enfado, ¿no?, por parte de sus usuarios, porque claro, cuando quieres llevar un juego a un público muchísimo más amplio, un público muchísimo más abierto, al final tienes que sacrificar ciertas cosas, y ciertas cosas que son casi sacrilegio para algunos de los que han disfrutado de los Monster Hunter desde el principio, pero que se tenía que hacer ese cambio para poder llegar a un público más amplio y luego dar la posibilidad a esa gente de que se pueda adentrar en el mundo Monster Hunter y tener una cantidad de fans y una cantidad de usuarios mucho más grande. Y claro, para los veteranos esto en algunos momentos les chirría, sobre todo porque para hacer eso lo primero que ha hecho Capcom es cambiar su sistema de entrada en el juego. Es decir, aquí es un juego muchísimo más cinematográfico, un juego donde explican muchas más historias. Los jugadores de Monster Hunter más veteranos dicen que Monster Hunter no es un juego donde queramos saber historias, historietas y relaciones entre diferentes partes de nuestro equipo o de nuestro cazador, sino es un juego en el que queremos ir a cazar las grandes bestias que nos van saliendo durante el juego, sin más historia y sin más entretenimientos que eso, ¿no? Ir de zona en zona, mejorando nuestras armas, mejorando nuestro equipo y ir luchando contra diferentes bestias mitológicas enormes que nos vamos a ir encontrando. Aquí eso ha cambiado y estamos en un juego bastante más lineal de inicio, en el que vamos a tener muchísima parte cinematográfica, en el que nuestros personajes van a explicarnos muchísimas cosas y vamos a ver muchas más relaciones entre lo que sería nuestro cazador y nuestro equipo, ¿no? Algo que a algunos jugadores más experimentados pues les frena un poquito en la experiencia y dicen que esas primeras 12 horas aproximadamente, que sería en el que estaríamos en el rango bajo, es como un super tutorial que para ellos se les hace pequeño y que realmente empiezan a disfrutar una vez que ya desbloqueas ese rango alto, donde ya se sienten más con un Monster Hunter de toda la vida. La historia, claro, al tener más narrativa, pues hay que montar una historia. Sí que es verdad que no es la mejor de las historias que hemos visto en un videojuego de este estilo, pero bueno, pero para mí, desde esa barrera, al poderme saltar esa barrera, a mí Monster Hunter siempre me ha gustado, por ejemplo, pero siempre lo he visto un juego poco accesible para mí por la cantidad de horas que tenías que dedicarle, muchas de ellas muy, muy seguidas, para poder ir evolucionando el personaje, ir entendiendo todas las mecánicas que eran muy profundas. Yo en este caso con Monster Hunter Wilds estoy disfrutando mucho más porque se me está haciendo como mucho más ameno, ¿no? Es como mucho más accesible y sin tener que romperte tantísimo la cabeza como me pasaba en otros Monster Hunters, que a la primera hora me sentía totalmente perdido y no sabía bien hacia dónde tenía que ir, hacia dónde no tenía que ir. Con lo que esta posición entre los más veteranos y los más noveles, pues bueno, pues en mi caso lo veo acertado, en caso de los veteranos pues no tanto. El juego se centra en unas nuevas tierras, se llaman Tierras Prohibidas, que es una misteriosa región en principio inhabilitada, pero que están pasando cositas con algunos monstruos que nos hacen investigar e intentar resolver. No somos un cazador de élite, como en todos los Monster Hunters que hemos visto hasta ahora, y vamos junto con nuestro equipo. La filosofía del juego sigue siendo la misma, que es ir mejorando nuestro personaje, ir mejorando nuestras armas, ir mejorando nuestro equipamiento, ir controlando todas las armas que nos vamos encontrando, porque vamos a tener una parte de estrategia, sobre todo en las luchas contra los monstruos, y poco a poco ir mejorando nuestra capacidad de lucha y de defensa para ir enfrentándonos a criaturas muchísimo más grandes, ¿no? Aquí sí que la curva de dificultad es mucho más sencilla, sí que es verdad que al principio, para los que no hemos jugado muy poco en Monster Hunter, es muy, muy agradecido porque es súper dinámico, súper espectacular y no tienes que comerte mucho la cabeza, pero a medida que vas avanzando en el juego y vas encontrándote con nuevas criaturas mucho más potentes, sí que vamos a tener que ir entendiendo un poco lo que es la filosofía Monster Hunter y poder continuar con ello y poder llegar a ese rango alto, que es después de unas 12 horas de historia, en el que realmente vamos a tener cierta libertad. Aquí en Monster Hunter se ha cambiado también algo muy, muy importante, que son los terrenos de guerra, los terrenos de caza, en el que antes eran más o menos por cuadrículas, por casillas. Aquí vamos a podernos mover, entre comillas, libremente por el escenario cuando lleguemos al rango alto, pero de una manera muy lineal cuando estemos en ese rango bajo, y vamos a tener una montura, como un caballito, una criatura súper adorable con la que vamos a tener cierta amistad, que se llama Sacred, que nos va a permitir movernos de manera mucho más rápida y directa por esos territorios, ¿no? Unos escenarios bastante grandes, algo bastante nuevo. No es un juego en mundo abierto, no tenemos libertad de movimientos al 100%, sobre todo cuando estamos en rango bajo, en el que tenemos que ir historia, y más historia, sin muchas misiones secundarias, pero luego sí que en ese rango alto nos vamos a poder disfrutar un poquito más de lo que serían los entornos y ciertas misiones secundarias para poder ir consiguiendo materiales para nuestro personaje o nuestras armas, ¿no?
Lo más importante de estos Monster Hunter siempre son las luchas, las batallas de caza con estas enormes criaturas espectaculares, francamente espectaculares. Siempre Capcom nos ha alucinado un poco por cómo trata ese bestiario tan grande que nos encontramos, con infinidad de monstruos de diferentes tamaños y con monstruos o bestias legendarias muchísimo más grandes, súper espectaculares, que van a hacer que cada una de esas luchas sea un reto. Aquí, por supuesto, sigue manteniéndose lo mismo, con un bestiario muchísimo más grande de lo que estábamos acostumbrados, en la línea más o menos de Monster Hunter World, que es la última entrega, que teníamos una cantidad de bichos enormes contra los que ir luchando. Cada bicho no es, venga, me voy a por el bicho y a por él y punto, no, sino vamos a tener que controlar cada vez más la utilidad y las ventajas de cada una de las 14 armas diferentes que vamos a tener. Vamos a tener que analizar también esas bestias para ver cuáles son sus movimientos y sus movimientos de ataque y de defensa, porque tendremos que encontrar el momento preciso y perfecto para poderlo hacer, unas guerras o unas luchas en tiempo real, nada de por turno ni nada, sino que vamos a controlar nuestro personaje y vamos a poder ir a por las patas o a por las orejas o a por esos puntos débiles que vamos a tener que encontrar mientras luchemos contra esas criaturas. Y además lo que se ha hecho es añadir 2 nuevos modos que yo creo que son súper novedosos y al mismo tiempo muy agradables para jugar, tanto para los más veteranos como para los más noveles. Para los veteranos al principio seguramente sea algo totalmente nuevo, pero que ahora yo he hablado con gente que lleva muchos años jugando a Monster Hunter y me dice que sin estas 2 nuevos modos en los combates ya no sería un Monster Hunter, que es el modo preciso, en el que hace que los combates, simplemente dándole a uno de los gatillos, hace que los combates sean muchísimo más precisos, mucho más rápidos, y nos quitemos con uno de los grandes problemas de este tipo de juegos tan rápidos y tan dinámicos, que son el uso de las cámaras, ¿no? Que hay momentos en los que nuestros ataques o nuestros combos se quedan en el aire porque no sabemos bien, no podemos apuntar perfectamente donde queremos ir a la criatura. Con este modo preciso eso cambia y hace que los combates sean muchísimo más espectaculares. Y un sistema de heridas, que es algo que también es totalmente nuevo, que hasta ahora en las criaturas teníamos que ver cuáles eran sus puntos débiles, pero ahora nosotros vamos a poder crear puntos débiles. Es decir, atacando constantemente en un mismo sitio, en una misma parte o en un mismo miembro de la criatura, lo que hacemos es crearle una herida que se abre, en el que vamos a poder atacarle directamente a esa herida y nos va a dar materiales para nuestras armas, y al mismo tiempo vamos a poder conseguir aturdir a nuestro enemigo, a nuestra bestia, para poder acabar con él y cazarlo, que es el objetivo que tiene. Algo que se agradece mucho. Sí que es verdad que al principio estos sistemas de heridas hace que sean muchísimo más fáciles las luchas contra las bestias, siendo algo que en los anteriores Monster Hunter en muchos casos te hacía sudar sangre. Habían criaturas en los que tenías que pasar muchas horas, muchos intentos y te volvías un poquito loco de no saber bien cómo acabar con ellas. Este sistema de heridas hace que el juego sea más fácil. En general el juego es muchísimo más fácil de lo que viene siendo habitual a un Monster Hunter, algo también los jugadores veteranos están criticando, porque para ellos las primeras 12 horas es directamente un paseo, sin morir en ningún momento, incluso sin mejorar sus personajes. Es más lo que ellos llaman un hack and slash, de avanzar y pegar, que no un juego como el Monster Hunter. Pero bueno, supongo que eso se arreglará con futuros DLCs que vayan saliendo, en el que vamos a tener más criaturas y también van a haber nuevos modos de dificultad, seguramente rangos más altos, para que los más deseosos de una experiencia exigente, como eran todos los Monster Hunter hasta ahora, pues puedan saciar su sed, ¿no?, de grandes experiencias y de grandes dificultades. Algo que para los que llevamos menos tiempo jugando pues se agradece, porque hace un juego muchísimo más dinámico y divertido. No vamos a cazar solos, estamos nosotros, pero también es un juego que tiene un alto componente online, a pesar de que si tú no quieres jugar online, no quieres jugar con nadie, vamos a tener ayuda por diferentes cazadores de apoyo en cada una de nuestras cacerías, controlados por la máquina. Normalmente en estos juegos así vemos que o escogen a los más tontos del grupo o directamente se vuelven tontos, ¿no? Porque siempre encontramos con compañeros de ayuda que muchas veces, más que ayudarte, lo que hacen es penalizarte. Pero en este juego la verdad es que hemos alucinado, porque la inteligencia artificial de estos NPC controlados por la máquina que nos ayudan parecen reales, de verdad, parecen que son gente de verdad que están jugando contigo, ¿no? Tienen ciertos fallos, como tenemos los humanos cuando jugamos, pero sí que notamos que nos ayudan bastante a la hora de acabar con esas enormes criaturas, ya sea con nuestras armas, con nuestro movimiento de ataque, incluso con diferentes trampas que vamos a ir pudiendo poner en el escenario, que nos van a ayudar también a poderlas cazar. Otra de las partes importantes que ha cambiado muchísimo es el tema de los escenarios. Como hemos dicho antes, Monster Hunter en las sagas anteriores era como más encajonado, ¿no? En el que tenías que controlar las armas, controlar tu equipo, saber qué ventajas y qué inconvenientes puedes tener y saber qué arma utilizar en cada momento para acabar con las criaturas y morir cientos de veces antes de poder acabar con ellas, ¿no? Aquí en lo que tenemos también esa mejora en los terrenos de caza es que los terrenos de lucha son mucho más amplios,
Incluso vamos a poder utilizar partes de esos terrenos como arma con nuestros enemigos, ¿no? Es decir, el propio entorno puede ser un arma creando diferentes pues caídas de piedras o incluso utilizar unas hiedras venenosas que lo que hacen es que enredaderas que cogen a nuestros enemigos y los sabemos utilizar y saberlos poner, o incluso hacer caer una pared o un muro para hacer que el enemigo quede como encajonado y podamos atacarle mucho más y no pueda atacar. Es decir, que vamos a también que poder utilizar esos entornos. Unos entornos que yo creo que es lo más chulo de este cambio y lo más importante de este cambio en este Monster Hunter Wilds, porque realmente una de las cosas que siempre hemos pensado es, oye, conocemos las criaturas, conocemos lo espectacular que son esas criaturas, pero realmente lo chulo sería poder vivir como en un Pandora de Monster Hunter, en el que pudiéramos movernos y pudiéramos ver una fauna en unos entornos muchísimo más amplios, ¿no? Y en este Monster Hunter Wilds no es exactamente el sueño mental que nos hayamos hecho muchos, pero se acerca mucho más a ello al tener esa parte en la que podemos movernos por los territorios, donde vamos a ver fauna, vamos a ver flora, cada uno con su propia vida, vamos a poder ver diferentes enemigos que sin atacarlos vamos a poder ver cómo se mueven en manadas, cómo actúan entre ellos, o incluso vamos a tener una serie de cambios climáticos dinámicos, es decir, que va a cambiar el tiempo mientras estamos en el juego, a lo mejor hace sol y de pronto se pone a llover, que no solo van a ser mero diseño cosmético, ¿no? Para hacerlo como más bonito, más épico, sino que vamos a ver cómo cambia la fauna y cómo cambia también la flora y cómo en algunos casos incluso ese cambio climático afecta a nuestra lucha o nuestra manera de cazar a esas criaturas, ¿no? Algo que se agradece mucho. La parte importante de Monster Hunter siempre ha sido el modo multijugador. Es un juego que se recomienda muchísimo jugarlo con amigos. Aquí se potencia, es muchísimo más potente que los anteriores. Sigue siendo algo confuso a la hora de poder encontrar salas en el que ayudar a otra gente que está en otras cacerías o en tirar esas bengalas de ayuda que van a hacer que te acompañen en esa cacería. Se agradece mucho el juego cruzado entre plataformas, ya no es algo que es limitado a gente de tu gente, es decir, poder jugar si tienes una PlayStation 5 con jugadores o con cazadores de Xbox o cazadores de PC, algo que se agradece. Y es muy, muy gratificante el poder jugar con tu grupo de amigos y poder hacer esas estrategias de caza, ¿no? Por todos esos terrenos que nos vamos a encontrar en esas nuevas tierras. Gráficamente es brutal, aunque se podría haber optimizado algo más. Seguramente veremos esas optimizaciones en algunas actualizaciones, ya no solo de contenidos y también de rendimiento. Una banda sonora orquestal y brutal que va a subir de revoluciones y va a subirte la adrenalina en mitad de los combates o va a tranquilizarte cuando estás en modo chill, en modo exploración. Y por primera vez las voces y los textos en español. Hasta ahora habíamos tenido textos en español y ahora también tenemos las voces. Tiene sentido porque antes había muy poco guión, muy poca historia, era más acción y en este caso si querían darle ese punto de historia cinematográfica con infinidad de vídeos con una calidad brutal y una cantidad de historia brutal, pues se agradece que las voces sean castellano. Sí que es verdad que parece que lo que es el meter las voces en castellano lo han hecho a primera hora de la mañana porque en algunos momentos se ven como si estuvieran los que doblan el juego como bastante cansados, pero bueno, es un paso que seguramente veamos y podamos seguir disfrutando, ya no solo con nuevas entregas, sino con todo lo que van metiendo como novedad a la gente de Capcom con contenidos descargables, tanto gratuitos como posiblemente de pago, que tendremos con este Monster Hunter Wilds durante mucho tiempo. Así que un gran título, un título accesible para gente que a lo mejor no se atrevía a este tipo de juegos, y recomendable a la larga cuando ya ha sacado el jugo máximo a esa parte más sencilla, dijéramos, para los jugadores más veteranos de la saga. Así que Monster Hunter Wilds, primer gran título, y veremos cómo se comporta en ventas a nivel mundial, aunque seguramente se transforme en el juego más vendido de la historia de Capcom por su capacidad y por su mejora y por su contenido. Doncs ja ho teniu, un imprescindible si sou usuaris d'aquesta nova generació, aquest Monster Hunter Wilds, que li diu el Rubén, que acaba de sortir, que ja el teniu disponible per la vostra plataforma preferida. Recomanació avui, doncs, del Rubén Mercado. T'esperem la propera setmana, Rubén, que vagi molt bé i moltes gràcies. Igualment, gràcies a vosaltres. Merci, adéu. Adéu.